Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy, les traigo un contenido, un tanto diferente a lo ya acostumbrado y visto en mi canal. Hoy, no les vengo a hablar sobre el diario del emo. Esta vez hablaremos, sobre las audiohistorias, que rondan por la comunidad en general. Y, qué mejor manera de empezar con esta nueva sección, que con la historia que ganó varios premios, en los Legacy Awards del año pasado. Primero que nada, su historia, es más larga de lo que me temía XD. Por lo que, al menos desde mi punto de vista, sería una total mentada de madre, que le analice toda su historia, en tan solo 20 minutos, o menos. Por lo que, se estará subiendo varios videoanálisis de su obra. Análisis los cuales, trataré de hacerlos lo más profundos posibles. Dos cosas antes de empezar mi gente, si quieren que analice otra historia de la comunidad, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios. Principalmente les pediría que recomendaran historias poco conocidas. Apoyemos a los que no tienen tanta visibilidad por papi YouTube y que tratan de escalar. Y recuerden chicos, no porque sea un seguidor del diario de Jonathan, significa que no podré ver alguna otra audioserie. Al igual que no porque sea fanático del diario, significa que estaré criticando duramente esta historia, porque el resto de la comunidad me parezcan puro ZZZZ, como diría la chaviza. Por ejemplo, no todos los domingos critico al diario duramente, así que yo también puedo criticarla sin problema. Bueno, de hecho, cualquiera del fandom lo puede hacer sin problema, y no por eso significa que se odia la serie por una mínima crítica. O, por el contrario, que no por ser fan del diario, significa que no vemos sus cosas malas, o no consumimos otras historias. Así que sin más cosas que decir, comencemos con el video. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Lo primero que nos encontramos en el primer minuto del capítulo 1, es un mensaje spoiler de lo que trataría la historia, adornado de una narrativa poética al momento de ser contado. En otras palabras, nos explico de cierta manera, el plan del antagonista. Los antagonistas, ya veremos más adelante, sobre lo que se planea hacer con el planeta. Enfocándose precisamente, en un padre y una hija. Que por cierto son los protagonistas de la historia. La forma en la que se nos cuenta estos planes, es en su mayoría, como si fuese un concierto. La última tonada, que escucharía la tierra. Poniendo al artífice de todo este plan, como aquel maestro que dirige en qué momento, tal instrumento deberá sonar. Agregándole el hecho de que, prácticamente, todo lo que se haga, será para poder acompañar los movimientos de su hija con el ritmo. Y todo esto, en cuestión de un minuto. Este tipo de mensajes o fragmentos que cuenten el cómo irá la historia, se ha visto en películas populares de gran calibre. Tales como, la primera de Terminator, en la que los primeros 30 segundos quizá, nos explica el eje central de la historia. Más aparte, un poco de backstory de la misma. Así que, desde mi perspectiva, es un gran punto a favor del señor Chocolate al cuadrado, XD. Después de esa mágica introducción a la historia, nos topamos con el nombre que llevará este capítulo. El cual es, Clave de Sol. Esto haciendo juego con lo anterior dicho sobre que todo este plan súper elaborado que tiene esta persona a personas, se expone como si fuese un concierto. Además el nombre de la serie. Y, para los que no lo sepan, la clave de sol, es puesta siempre como la apertura a las notas de cualquier canción que se imaginen. No recuerdo muy bien mis clases de educación artística del tercer mundo, pero tengo entendido que es así. Aunque seguramente haya otras claves de apertura que se utilicen para distintas canciones, pero no nos vamos a poner a detallar las notas musicales XD. Al minuto con 10 segundos de esta historia, nos topamos con que, será narrada en formato diario. Además de que la protagonista es una niña de apenas 11 años de edad. Con la edad y con que sea una niña me tiene sin cuidado. De hecho hasta siento que es un poco de aire fresco con los protagonistas de las audioseries en la que siempre son, o pubertos con la hormona toda alborotada, o niños antisociales. Como aquel modelo a seguir para los adolescentes en el 2013, o que con apenas 14 años de edad ya sepan usar armamento táctico, que solamente un militar de élite podría tan siquiera tener acceso.
ver que la protagonista es una niña de apenas 11 años. Y que al parecer estará inmiscuida en la típica trama zombie de las audioseries, siento que es un buen toque. Que quizás el autor pueda llegar con la inocencia de un niño viviendo en el fin del mundo, y que le expliquen las cosas de un cierto motivo, o le oculten con unas mentirillas blancas, alguna situación que sea muy fuerte para ella. De hecho, ahora que lo pienso, solo he visto dos tipos de historias en las que hay un niño con un rol más protagónico que solo siendo uno más del montón. Como protagónico me llega a la mente la niña del primer juego de The Walking Dead, o la niña de High School of the Dead. Así que la prota sea una niña no le veo mayor problema. Problemas habría si fuese una maldita Mary Sue que sabe resolver todo de una, porque tiene un IQ mayor al promedio, y mamadas de ese estilo, que nada más provocan un cáncer en la narrativa de cualquier historia, como la Iron Heart de Marvel. En serio, escritores que hacen eso, son unos completos pen. Bueno chicos, lamento haber explotado así XD. Pero la verdad, como escritor que soy, créanme que me caga ver historias con protagonistas así. Si creen que el emo vengador rubio de Strode es un Gary esto, créanme que se quedan cortos si se compara con otros protas que hay allá afuera. Hasta parecería que Jonathan se debería de ganar un premio Pulitzer en narrativa. Sí. Así de ojetes, pueden existir otros protagonistas. Pero bueno, sigamos con la historia. La pequeña nos comienza a decir el típico argumento de que tal diario fue un regalo del padre, o de la madre, o del hermano, tío, abuelo querido, amigo, en fin. Esta es una que todos se saben. Lo que sí me llamó la atención al principio, es que parecía una narración hecha por alguien sumamente primerizo, al describir cómo es su diario y demás, y cumpliendo así los clichés que hay en las historias narradas en modo diario, que hay por la comunidad. Al menos esa primera impresión me dio. Pero después reflexioné y dije, oye, esto es algo que diría un infante primerizo al que le dicen que tendrá un diario electrónico. Describiría cada detalle de su diario. Ya fuese electrónico o no. Además de que esto se refuerza con el diálogo que dice después, en la que menciona otro aparato que venía en conjunto y dice que su diario y esa otra cosa son como familia. Por lo que no rompe la ilusión de que es un niño inocente que lo relaciona a ese nivel. No es como esas historias en las que hacen una pausa en la narrativa, o en algún punto muy crucial de la trama, para poder describir algún personaje o lugar. O la peor de todas, es describirnos toda la tabla de personaje que está en escena. Diciendo poderes, habilidades, estatura, debilidades, e incluso hobbies. Pero solo ocurre en casos extremos. Lo que sí puedo decir como algo malo, es que el autor no parece respetar los espacios de silencio entre un punto y seguido a otro. Todo suena apresurado en lo que llevo de la historia, al menos en la edición. Solo espero que esto no se repita en toda la serie, porque si no sería un gran error para la audioserie. Ya que a final de cuentas el Loquendo es como un narrador después de todo. Imagínense ustedes leyendo en voz alta un libro de corrido sin respetar las reglas gramaticales. Es que suena muy mal así. Y mucho más en el Loquendo, ya que a final de cuentas el programa está programado para respetarlo. Por lo que se me hace una metida de pata algo fea. Pero tengámosle fe en que se dará cuenta el autor de eso. Durante el primer día se nos menciona cómo vive la pequeña, y que ahora recibe clases particulares, después de un incidente con el señor Clay en la escuela. Al parecer este señor es bastante importante en el backstory del padre de la niña, ya que se nos mencionó 2 veces seguidas. Por lo que para los espectadores más tiquismiquis, esto tendría que ser una señal de que es más que solo una mención del día a día de la pequeña. Pasamos al segundo día, y se nos menciona un dato importante. Y es, que la niña practica piano. ¿Se acuerdan lo que Chocolate al Cuadrado, alias Chocola Cocoa, nos había mencionado en aquella introducción? La hija del maestro musical de la muerte, practica piano, y demás cosas elocuentes XD. Pues aquí nos topamos, con a quién se refería dicho discurso del inicio. Esto, de mencionar datos importantes en la historia, para luego usarlos más adelante, se le conoce como pistola de Chekhov. En resumidas cuentas, esta herramienta narrativa te indica que, si vas a poner algo en tu historia, más te vale que se le dé un uso. El ejemplo va más hacia pistolas, como su nombre bien lo dice, pero también podría transferirse a este tipo de simbolismos. El horario de clase de la niña avanza, y se nos menciona que 2 de sus profesores no vinieron. Como cualquier niño normal, esta se alegra de eso, ya que tiene tiempo para ella misma. Aunque claro, si eres consumidor recurrente de historias zombie, sabrás por qué sus profesores no vinieron. Todos se murieron. Fin.
Al principio lo intuyes. Pero minutos más tarde el propio padre de la pequeña te lo confirma murmurando palabras como contagio, infección o protección. Así que sí. No sé si considerar esto como un cliché de estas historias o no. Eso ya se los dejo a ustedes en comentarios qué les pareció esa parte. ¿Está muy gastada? ¿O no? Eso sí. Comenten con respeto, gente. Y finalmente, en el día 4 de la historia, tenemos nuestro primer encontronazo zombie. Solo que la niña no lo vivirá en carne propia, sino viéndolo a través de su ventana a altas horas de la noche. Aunque claro, la pequeña te lo describe con la inocencia con la que un infante te lo contaría. Aunque nosotros sí sabemos qué es lo que estaba pasando en esa escena XD. Y como inocente que es, confundió una escena de asesinato de una zombie mujer a un niño, con el beso de una madre. Y por consecuente, le recordó a su madre muerta. Para pasar musicalmente de la pieza triste de piano, a la típica de Avival Pastoral. ¡Me lleva la pinche chingada! Aquí no pasa mucho, la verdad, solo un poco de arrepentimiento de la niña al no haber estado con su madre en sus últimos momentos. Desarrollo del backstory clásico de las historias, así que nada grave o llamativo. Aunque hubo 2 disparos en cuanto el padre se despertó, así que quizás haya pasado algo interesante por ahí. Aunque por la forma en la que se editó esa parte, más bien parece que los disparos ocurrieron en el día 3 y no en el 4. Se confunde un poco. Por eso, niños, es que deben de dejar un espacio en silencio, para que el espectador pueda digerir bien una escena de la otra. Al menos en este formato para contar una historia, el silencio de voces con los personajes sirve como transición. Si se preguntan qué es una transición, pues, algo así. ¿Recuerdan cuando en las películas? Cualquiera que se imaginen. La pantalla se oscurece para pasar a otra. Eso sería una transición. O, como en el teatro. Cierran el telón o apagan las luces de forma momentánea para poder cambiar la escenografía. Esas son las transiciones de esos formatos. En el caso de una audioserie, una transición, digamos estándar, tendría que ser que hubiese un poco de espacio muerto entre un diálogo y otro. Cuando se amerite, claro. Y en el caso de Chocola, aquí se necesitaba hacer eso. Además de ponerle la transición de oscurecer la pantalla por unos instantes. Si lo hubiera hecho, el producto hubiese tenido mejor presentación, pero sigamos. El día avanza, y finalmente la prota tiene clases. Pero el profesor no viene en las mejores condiciones, así que ya sabemos todos qué fue lo que le pasó. El profesor se puso mal, así que la niña le avisó a su padre. Hablaron por un rato, explicando cómo fue que se infectó. Obviamente él no sabe que es un virus zombie. Solo el padre, por lo que, en cuanto le contó esto, el padre de la niña, el cual sabemos gracias al profesor que se llama Rick, mató al profesor. Para después, decir el típico discurso expositivo, en el que se demuestra que el padre sabe más cosas de las que aparenta, y que seguramente es la mente maestra de todo. Aunque solo fue que anotaron las causas del deceso de Maurice, o sea el profesor de la niña. Pero aún así, cuenta como discurso típico de villano de los 70, pero enfocado en el ambiente zombie. Como si fuera Wesker de Resident Evil, viendo a los sujetos de prueba fracasar. Pues esas vibras son las que emite esta escena. A ver. Primero que nada, hay que tener sumo cuidado con personajes de este estilo. Por lo que se ve a primera vista, el padre de la niña sabe cosas. Pero el espectador no sabe que tantas cosas son las que realmente sabe, por lo que quizás sí sea un punto bueno. Con esto quiero decir, que espero y que Rick, el padre de la niña, no sea como ese tipo de personajes en las que tienen un plan del plan, por si el plan del plan sale mal. Como el Giovanni Paolo del diario de Jonathan, XD. Que esos son básicamente un deus ex machina andantes para facilitar las cosas en la trama. Claro, si se escribe mal el personaje. Pero si se hace bien, el personaje podría quedar como la mente maestra que movió todo desde las sombras, para que todo esto pasara. Sin duda es un reto bastante grande el hacer que tu personaje no se convierta en un Gabistu de cuidado. Más le vale al chocolate al cuadrado no haber escrito un personaje así, o de lo contrario me voy a poner verde. Una cosa curiosa es que al parecer Maurice y Rick, el profesor y el padre respectivamente, ya tenían una cierta historia detrás. Ya que mencionó Maurice, que hasta incluso, el padre de Rick, sabía de lo que Maurice era capaz de hacer. Por lo que nutre un poco más mi miedo de que esto se convierta en algo cliché, pero espero que solo sea mi paranoia hablando. Incluso los demás profesores que la pequeña tenía el día de hoy, los invitó a una reunión privada. No recuerdo si a cada uno de ellos, o todos en bolita, pero el resultado es el mismo. Hablo con ellos. Y, para mi pesar,
mi miedo terminó por confirmarse XD. Esto, gracias a un texto expositivo que la niña nos dice mientras está tocando Claro de Luna en el piano. Pequeño paréntesis. Al menos este mensaje de que la música es más importante. El piano sigue siendo remarcado para el espectador, así que es un mensaje claro de que la música es sumamente importante en esta historia. Pero volviendo a mi temor, el texto expositivo que se nos dice es, y cito textualmente: Mi papá es un hombre muy listo y muy inteligente, así que no hace nada sin haberlo ya planeado. Es más, he escuchado a algunos de sus colegas decir que parece que mi papá mueve las piezas del ajedrez de la vida misma. Miren. Obviamente se nota que en mi canal, soy fanático del diario del emo. Así que, este diálogo me recordó un chingo a Giovanni Paolo. Pero eso, no significa que sea bueno. Ni tampoco malo. Al menos en el caso de Strop, todavía no termina la serie por lo que, aún podría llegar a rescatar el personaje en cuestión. Si lo transportan a cualquier otra historia fuera de la comunidad, en la que dicha historia esté en emisión todavía, pasa lo mismo. En series o animes por ejemplo. Como todavía no sabemos cómo va a concluir el arco del personaje. Porque todavía faltan capítulos para que termine la serie, pues uno como espectador tiene la esperanza de que o se cierre bien el arco, o no se cierre. Entre otras ramas más de por medio, pero no nos desviemos. Todos hemos tenido ese sentimiento cuando vemos series en emisión y estamos al día con ellas. ¿No es así? Lo mismo pienso sobre Giovanni. Tengo fe en que podrá mejorar su arco. Pero, lo que se lleva visto de Giovanni, lo veo como los personajes que les había dicho hace unos minutos. Los del plan y la madre. En resumen, da todos los aires de ser un personaje mal hecho, debido a que aún no se explica todo su plan, su lore y demás. Y espero que en verdad, que Rick, el padre de la niña de Melodía de la Muerte, no tenga ese mismo camino. Debe de haber una explicación lo suficientemente consistente como para que yo me crea que en verdad él ha movido los hilos de todo, y que, al parecer, fue uno de los responsables de que todo la hecatombe ocurriera. Por eso les digo que es muy difícil escribir personajes así. Más, si eres novato, o no te han instruido correctamente, cómo escribir historias. Y con todo y eso, incluso los profesionales, pueden llegar a cagarla. Le seguiré teniendo esperanza al personaje de Rick, pero por el momento, ya lo ubiqué en el mismo escalón de personajes que Giovanni Paolo. Nuevamente, el error de no poder separar un diálogo de otro, se pone en el minuto 24 del primer capítulo. Es como si al pasarlo al Loquendo, hayas copiado todo lo de una hoja de Word directamente, y lo convirtieras en audio. Cuando haces eso, el Loquendo le vale 3 hectáreas de verdolaga si hay párrafos. Si los hay, el programa leerá ese espacio que hay entre párrafos de corrido, por lo que se generan las fallas de edición de audio que les he mencionado. La niña, para poder alegrar un poco a todos los invitados, estuvo tocando piano durante 1 hora según cuenta ella. Que ya te diré que no sé si me cuadra del todo que una niña de 9 a 11 años aproximadamente, sepa a la perfección tocar tantas canciones. O sea, ¿qué clase de educación y disciplina tan aburrida le habrán dado a la pequeña como para saber a tan corta edad tocar tantas melodías? Y por sobre todo, ¿desde a qué edad la habrán puesto a practicar el piano? ¿Desde los 6 años? Tengo entendido que el dominar medianamente un instrumento lleva su tiempo y es bastante complicado. Y más aún si es un piano. Que por lo que he oído de mis amigos que son músicos, los instrumentos de teclas son los más difíciles. Especialmente el piano, me han dicho. Así que quizás si hubiera hecho que la niña fuese adolescente de unos 17 años, quizás me lo hubiera creído un poco más. Pero claro, teniendo en cuenta que en esta comunidad, tener protagonistas pubertos es un tropo bastante jodido y repetitivo, pues supongo que Chocola no tuvo otra opción. Como diría el rey de Skoll. Un alma por un alma. Pero en fin. La pequeña ve que su padre tiene una maleta a la mano desde su estudio que estaba entreabierto, y con eso sabe que se irá de viaje. Quizá por varios días. Algo que pude notar un poco antes de pasar al minuto 30, es que parece que algunos acentos están un poco mal ubicados, o quizá inexistentes. Como por ejemplo, cuando la pequeña habla con la señorita Delay, y dijo. No sé si será por su Loquendo que lo haya pronunciado así, o que Choco la haya puesto sin querer el acento, o que se lo escribió en el celular, que el autocorrector se lo haya puesto. Es un detalle menor a mi parecer, pero sí hay que considerarlo por si se le va a hacer un remake a la serie. Que por cierto, en esta escena la pequeña Melody parece que llegó a la pubertad de golpe.
porque en cuanto la señorita Adelaide sube a su cuarto a ver si todo estaba bien con ella después de un pequeño desliz emocional que tuvo mientras tocaba el piano, viene la mocosa y le contesta lo típico de todo adolescente, que es creado o tendido la mayor parte de su vida por alguien. Que ella no es su madre para preocuparse así. Espero que más adelante tenga justificación esa respuesta, porque de momento estos personajes no han tenido tanta interacción como para que uno piense que hay el roce suficiente como para justificar una respuesta así. Tal parece que la pequeña tiene celos de ella porque pasa más tiempo con su padre que Melody con él. Pero esto solo sería suposición por el momento. Después Adelaide solloza solas en el cuarto de la pequeña, mientras esta dice textualmente que se le dibuja una sonrisa en su rostro por haber dicho eso. Pero al mismo tiempo se siente mal por eso. No sé ustedes, pero eso se me hace una cosa y solo una cosa. Bipolaridad. El ganto de Adelaide teorizo que es una cosa. Pero es verdad que espero y que no lo sea, porque esto ya se convertiría en una telenovela XD. Mi teoría es que ella sí es realmente su madre, porque Melody fue hecha debido a un amor prohibido entre sirvienta y amo prácticamente. Que la que creíamos que era su madre en un inicio no lo era, o que el padre iba a tener 2 hijas, pero una se le murió y la que tuvo Adelaide se la presentaron a la que pensamos que es la madre que se murió diciendo que la bebé Melody es en realidad su hija, pero que lo hacen para encubrir la infidelidad del marido, o yo qué sé. O quizás simplemente Adelaide si quiere a Melody como una hija y ya está. No lo sé, habrá que avanzar en la trama. Y ya para los últimos 20 minutos del primer capítulo, tenemos el inicio del apocalipsis zombie. ¿Qué puedo decir sobre esta parte? La música fue buena. Se sigue respetando el hecho de utilizar solo melodías para ambientar toda la escena, específicamente melodías tocadas en piano. Ese tintineo tétrico que suena mientras se escucha cómo se comen a las personas que hay fuera, también fue buen añadido. Lo que sí me hace preguntar un poco es ¿qué rayos hacía la pequeña sola en el despacho del padre por tanto tiempo? Viendo el cuidado que tiene el padre con la niña, en el sentido de que los profesores van a impartir clases privadas a ella, en su propia casa. Y que de todo lo que llevamos el capítulo la niña no ha salido ni una vez a la calle, más que para escapar de los zombies, eso quiere decir que el padre es sobreprotector con ella. Porque si fuera alguien descuidado hacia su hija, debido a que tiene que interpretar al doctor malito, pues el apocalipsis le hubiera tocado a la pequeña en la escuela, no en su casa. Este comportamiento no sería de un padre valemadrista con sus hijos, claro que no. Pero entonces, ¿por qué precisamente la dejas de cuidar, en pleno apogeo zombie? Y ya de paso en una casa con las ventanas lo suficientemente grandes como para que la pequeña pueda ver con lujo de detalle todo la catombe. En una de esas rompía en la casa algún superviviente, con el afán de protegerse, o ya de plano los zombies entraban mucho antes de que se subieran a las camionetas. Un poco conveniente diría yo XD. Que ya de paso, nuevamente se hace presente el Giovanni Paolo versión Melodías de la Muerte. Teniendo bastantes camionetas con blindaje máximo que un civil puede conseguir, y que puedan ir tranquilamente todos los invitados en las camionetas. ¿Quiere explicárnoslo? Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Entiendo, bien, sí, pero en el episodio AG4... Un mago. Y pues bueno, para que hubiese un poco de drama, solo por los loles prácticamente, Choco la lanza a la pequeña a recuperar su diario virtual. La misma pequeña, a la que nunca había soltado el diario en todo momento. Solo en este. Por suerte llegó Adelaide a rescatarla, y bueno. También encontraron un arma de fuego en el mueble del padre. Hubo un momento en el que pensé que la pequeña se volvería una experta con las armas, pero no tenía balas. Aún así la pequeña mató al zombi con el bate que había traído a Adelaide a defenderla. Por desgracia fue mordida, intentando proteger a Melody. Y con sus últimos alientos, le pidió de favor a la pequeña que la llamara mami, para así ella poder irse a descansar en paz. Oigan, ¿quién dejó aquí las cebollas? Sentiría algo en esta escena, de no ser porque no hubo como tal una interacción más profunda entre estos dos personajes. En donde la hubo, es solamente en aquellas típicas escenas de arrepentimiento que tienen los personajes principales, al haber tratado de la patada a su familiar, amigo, novia, como quieran decirle. Personaje de sacrificio para desarrollar al personaje. Como el tío Ben, por ejemplo. Por eso, chicos, si quieren crear un impacto más grande en el espectador con la muerte de algún personaje, tienen que desarrollarlo más. Darle más tiempo en pantalla, como comúnmente se le dice en el mundo de los escritores. O sea, que lo muestren más.
Y si tiene relación cercana con el prota, pues pongan más escenas en donde interactúen ellos, para llegar al momento culmen. En los últimos minutos nos menciona que la pequeña guarda el último regalo que le había dado Delay, el cual dice que es un diario de su verdadera madre, el bate de béisbol, su diario, la pistola y los cartuchos. Espera. ¿Qué? ¿Los cartuchos? A ver, entonces déjame ver si entendí. ¿Me estás diciendo entonces que la munición del arma estaba a simple vista? Entonces Melody de a huevo quería ver muerta a Delay, o que XD. También es cierto que es un infante el cual jamás ha visto el funcionamiento de un arma. Y mucho menos saber que se necesitarían balas para eso, o yo que sé. Pero que el escritor nos haya puesto más adelante, que la pequeña recogió la munición, entonces eso nos quiere decir dos cosas. La primera, la pequeña sí sabe que es una munición de un arma. Y dos, el dónde es que el padre las habría dejado. Seguramente cerca del arma. Pero es que eso sí fue una metida de pata por parte del autor XD. La forma de corregirlo sería, que el padre también hubiese ido tras de Delay, pero que haya llegado tarde. Vio el arma en el suelo, tomó la munición y se fueron de ahí. Porque de otra forma se siente muy mal, que primero se construya que la pequeña dispara un arma vacía, y que todo este tiempo nos la vendieron como alguien inocente a la que no puede decir malas palabras. Que no puede entrar a dicha habitación de la casa, y que ahora mágicamente sepa el lugar donde se guarda la munición del arma. Si se hace remake de la serie, yo espero que se subsane este error. Porque sí es bastante cantoso a mi parecer. Y bueno, al final un grupo random entró a la casa, y se plomeó todos los zombies. Y en cuanto vieron a la pequeña, le dieron con la culata y la desmayaron. Un día después, se despierta con una nota diciendo que sobreviva, junto con pan y leche. Malévolo cucarachón se los puso sentimental. Otra conveniencia para rescatar a la niña. O bueno, de momento la consideraré conveniencia. Aún falta mucha trama, así que quizá más adelante se tenga la respuesta del por qué ese grupo la rescató y le dio comida. Y con eso terminamos el primer capítulo. Ahora pasemos al 2. Nuevamente tenemos un inicio como el anterior capítulo, en el que se mencionaba una frase o poema, en el que de cierta manera, nos estaría diciendo lo que se vendría en los demás capítulos. Viendo la constante que se tiene en estos dos capítulos, en la que se inicia con dichas frases poéticas, veo venir que el resto de capítulos también iniciaran así. Lo cual no es malo sino todo lo contrario. Al principio yo pensaba que sería como la típica narración que hay en las películas en donde el protagonista narra su pensar, como en la primera de Avatar de James Cameron o similares. Pero viendo que es una herramienta que se está repitiendo en cada capítulo, me recuerda más a la estructuración del libro Hija de Humo y Hueso, en la que cada inicio de capítulo, había una frase que te spoileaba el pasado de la protagonista y sus amigos. Por lo que a mis ojos, es un punto a favor de Melodía de la Muerte. En los primeros 5 minutos de la historia, nos topamos con todo lo que la pequeña Melodía tenía que vivir sola, desde aquel evento en el que su nana / madre no canon, murió. Llegó a una tienda de supermercado y allá fue su refugio de forma temporal. Para poder mantenerse despierta y ver si los muertos vendrían por ella, decidió tomar café. Pero esto en lugar de ser beneficioso, terminó por ser perjudicial. Ya que la niña comenzó a tener una especie de alucinaciones después de, al parecer, varios días sin dormir. Escuchaba voces, y él cómo se acercaban a ella. Aunque al final, solo resultó ser un chico en busca de suministros. El cual llamaremos Luke. Tuvieron un pequeño encontronazo, debido a que la pequeña pensaba que era un zombie. Aunque claro que el chico terminó ganando la riña, sacándole todo el aire a Melody, y esta terminó soñando con su verdadera madre. Y nuevamente tenemos la musiquita triste de piano que, honestamente, me recordaba cada rato a las canciones del Minecraft. No lo sé, tiene una vibra similar a mi parecer. Y cada que suena esta canción en Melodía de la Muerte, siempre termino imaginándome a la serie siendo animada en versión cubitos XD, pero bueno. Volvamos al análisis. Y al final, se termina haciendo canon un meme XD. Melody. En este sueño raro que tiene con sus padres en un atardecer, y recargados en un árbol, termina diciendo que sus padres hablaban sobre una melodía de la muerte. El padre en aquel sueño / recuerdo termina confesándole a Melody que ella se llama así debido a esa melodía mortal. Lo cual si nos fijamos bien, había sido mostrada dicha herramienta narrativa en ambas intros hechas como poema. Por lo que es una pistola de Chekhov, en toda la extensión de la palabra.
Por si no saben qué significa dicha pistola, pues básicamente se refiere a que si mostraste algo en tu historia, debes de darle un uso más adelante. Pero no tanto. Debe de ser lo más pronto posible, o dejaría de ser llamado pistola de Chekhov, y terminaría teniendo otro nombre. Quizás foreshadowing, pero ya dependería de cada historia y contexto de las mismas. Y aquel lindo sueño, rápidamente se transformó en una pesadilla. Una pesadilla, en la que Melody vio nuevamente a aquel hombre de máscara rara del final del anterior capítulo. Más aparte a la señorita de la mordida, pidiéndole a Melody que toque el piano. Haciendo un poco más de hincapié en aquellas introducciones de estos dos capítulos. Después de haberse despertado, la pequeña Melody se topó con los amigos del chico Lucas. Ya saben, el que la noqueó. La primera que conocemos la llamó Clana, porque su nombre era muy extranjero y no sabía cómo pronunciarlo XD. Por cierto, aquí hubo, creo, un pequeño error de dedo, ya que Clana cuando ve que Melody despierta, le dice: ese idiota está afuera, ¿por qué lo buscas? Por ya saben. Esa S que suena, pero como dije. Error de dedo. Incluso en libros ya publicados se puede ver errores de dedo así. Y ojo, que fueron pasados por varios revisores una y otra vez. Coño, incluso hasta en documentos legales pasa eso, así que gente, no crucifiquen a la gente por errores de dedo obvios como ese. Ya saben. Porque la S está cerca de la E, bueno ahora sí. Continuemos XD. Poco después de haber despertado la pequeña, entra Lucas a escena, y le pide perdón por haberla golpeado. Pero Melody, como buena niña educada que es, le dice que ella tendría que ser la que se disculpe. Porque las niñas buenas deben aceptar sus errores. Esto viniendo directamente de la educación impartida por su padre. Y aquí, es la típica escena donde se habla sobre el pasado de los personajes. No digo que sea algo malo el hacerlo. Solo digo que es común entre las historias. Solo espero que, después de haber presentado el personaje, no termine contraviviéndolo XD. Hay algo que me llamó la atención. Y es, que solo por los loles Lucas, le pregunta a Melody, si ella sabía que era la esquizofrenia. Ella dice que en él, y prosigue la historia. What the fuck, espero que tenga un significado más adelante, o de lo contrario ahora veré esa escena como el siguiente meme. ¡Locura! Algo muy what the fuck que pasó en el minuto 11 de este capítulo, es que Lucas, le pide un favor a Melody. Diciéndole, que si puede llevarlo hasta su casa, ya que podría haber algún indicio, de cómo fue que ocurrió todo este apocalipsis en primer lugar. Pero espera un momento. ¿Cómo carajos Lucas sabía que ella era importante? No más aún, él tan siquiera llegara a pensar que en la casa de esta niña random, que se la topó en un supermercado en la ciudad de Seattle, podría tan siquiera existir alguna llave que abra el sótano de la casa de Eren. O sea que haya pistas de lo que pasó realmente con el apocalipsis zombie. Bueno, para ser justos, el chico leyó el diario de Melody. Pero de eso, a crear toda una idea de que seguramente yendo a esa casa, podrían llegar a parar todo el acatombe. No sé ustedes, pero a mí me huele que no ha considerado todas las opciones este chico. Que vamos, desde que quizás solamente el padre de la niña era un ayudante de pasantía con delirios de grandeza, o que de plano se haya llevado toda información posible. Que además, ¿cuántos años tiene este chico? 14. Y ya se siente el salvador supremo del mundo en búsqueda de algún elogio por haber salvado a la tierra. No lo sé, a mí no me convence mucho su motivación de héroe. Ya que lo único que conocemos de él es sobre sus familiares y amigos. Pero ninguna en la que se nos dijera que tenía alguna inclinación a hacer el bien siempre. Y para el papel heroico que al parecer va a tener el personaje, sería crucial para un futuro en la trama. Pues bueno, que aquí se nos da un poco de sistema mágico de las criaturas y el nombre que tiene cada zombie de acuerdo a Lucas y Clana, pero la verdad de esto es que el loquendo de Esperanza no me ayuda mucho para entender los nombres en latín que les pusieron XD. Por lo que les pediría de favor los fans de Melodías de la Muerte, que si pueden ponerme los nombres de las criaturas en la caja de comentarios. Pero a ver, espera tú el segundo. Que más adelante, después de haber comido algo y que la niña se recupere, viene Lucas y le dice que prácticamente la dejarán sola, que porque tiene que regresar a la universidad. O sea que cada quien se vaya por caminos separados. Pero entonces, ¿por qué diablos le dice segundos atrás a la pequeña, que si algún día te puede llevar a su casa? ¿Que no ves que ella estando sola no va a poder sobrevivir? Y si entra algún grupo loco que la utilice para ya saben qué. O que simplemente entren y la maten. O peor aún, que se la coman. No sé qué sería cliché que Melody le hayan llegado salvadores y que la inviten a unirse a su grupo. Sí.
Eso pasa muy seguido en las historias. Y quizás en las audiohistorias, no estaría seguro de ello. Pero es que en este caso es totalmente distinto. Porque a ver, ella es una niña. Una infante que no tiene la fuerza para poder defenderse. Lucas mismo leyó que le costó trabajo matar a un zombie. Entonces, ¿por qué dejarla por ahí a su suerte? Eso sin mencionar aquella misión heroica que se había autoimpuesto el chico para ir a su casa. Y la cosa aún más ridícula es... Entonces, ¿para qué la noqueaste? Te disculpaste con ella, la curaste y le diste de comer, para más adelante volver a dejarla a su suerte. Un poco rara esta decisión, la verdad. Y más aún teniendo en cuenta su sentido medio heroico que tuvo al pensar que habrían respuestas en la casa de la niña para saber qué fue lo que pasó realmente. Y aquí otra cosita que podría ser considerada no tan grave a mi parecer. Y es que ahora Melody puede matar con facilidad a los zombies, a diferencia del primer capítulo. Aunque bueno, ella salió fúrica de la tienda, así que tiene adrenalina de sobra. Así que para mí está bien ese punto. Luego ya al último tenemos un diálogo de Lucas que es como de... ¿Pero qué es lo que esperabas que pasara, pedazo de imbécil XD? Les pongo en contexto. Melody por obvias razones, no iba a poder sobrevivir sola allá afuera. La rodearon los zombies, y Lucas fue en su ayuda. Por ende, terminó muy lastimado. Espero y que no dé mordidas ni nada infeccioso, porque si no ya valió. Aunque bueno, técnicamente él se lo buscó de una u otra forma. Porque es que a ver, en serio pensaba que una niña pequeña, y que además estuviera sola en una tienda, y que encima todo este tiempo que pasaron con ella, nadie vino por Melody. Estaba más que claro que ella está por su cuenta. Y luego viene y le pregunta que si no tiene algún familiar al que pueda acudir. Es que mires por donde lo mires, Lucas se buscó que todo esto pasara. Si le hubiera echado más coco a las ideas, se habría dado cuenta que ella estaba sola. Y que por ende, no podría sobrevivir sin ayuda. Y esto nos llevaría a la conclusión más lógica. Que se la tuvieran que llevar a la universidad. Que repito, si es cliché que este tipo de salvadas a los personajes ocurra, y que seguramente el autor pensó que haciendo esto podría evadir ese cliché. Pero la verdad es otra. Y es que incluso hubiera quedado mejor haber cometido ese cliché, que el haber hecho tantos malabares para que al final se terminase cumpliendo el cliché. Porque les repito, aquí sí queda, porque la protagonista es una niña de 11 años. No es como los típicos adolescentes de las demás audiohistorias. Claro que no. La prota es una niña y no tiene ni los conocimientos ni la fuerza para sobrevivir en un ambiente así. Así, y al parecer en el siguiente capítulo iremos al sótano de Melody / Eren, XD. Y bueno chicos, llegamos al final del video. Si les gustó, no olviden dar like, comenten y compartan este video con todos sus conocidos y amigos. Y recuerden chicos, no porque sea un seguidor del diario de Jonathan, significa que no podré ver alguna otra audioserie. Al igual, que no porque sea fanático del diario, significa que estoy criticando duramente esta historia, porque el resto de la comunidad, me parezcan puro ZZZZ, como diría la chaviza. Como bien les dije, yo también puedo criticarla sin problema. Bueno, de hecho, cualquiera del fandom lo puede hacer sin problema, y no por eso significa que se odia la serie por una mínima crítica. O, por el contrario, que no por ser fan del diario, significa que no vemos otras historias. No sé de dónde salió ese rumor tan estúpido, la verdad XD. Pues bueno, díganme qué otra serie quieren que analice chicos, comentando aquí abajo en la caja de comentarios. Y por sobre todo, ¿qué les pareció mi análisis? Me ayudaría bastante el saber qué es lo que podría llegar a mejorar analizando cosas. Y pues, como ya no sé qué más decir, les deseo un bonito día, tarde o noche.